Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor. Contento, gozoso de estar con ustedes, alabando el nombre de nuestro Señor, dando gracias al Espíritu Santo que siempre nos asiste. Y, y gracias a todos, ¿cierto?, por compartir, poner un like. Y vamos a comenzar en esta noche para edificarnos, ¿cierto?, en su palabra. La palabra en esta noche está en el libro de Isaías. Amén. Isaías 45:7. Vamos a leer en esta noche. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor. Dice: yo soy Él. Formó la luz, yo creo las tinieblas, yo hago el bienestar, yo creo el mal, yo, Yahweh, hago estas cosas. Amén. Amados hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo que tenemos para poder introducirnos, ¿cierto?, en las Escrituras, sabiendo que Dios es soberano, amén, y Él tiene el control de todas las cosas. En esta palabra que hemos leído, que habla, dice, y lo vamos a enfocar un poquito, yo creo el mal. En esa parte, quizás a lo mejor muchos piensan, dice, ¿cómo Dios puede crear el mal? La verdad, amados, que nosotros para poder introducirnos, ¿cierto?, tenemos que entrar al contexto bíblico y conociendo el carácter de Dios. El carácter de Dios es bueno, ¿cierto? El carácter de Dios siempre ha sido hacer lo bueno para el ser humano y, y ver cómo, por qué este texto nos habla a nosotros que dice yo creo el mal, dice yo creo el mal y yo Yahweh hago estas cosas. Amado, Dios da consuelo en la adversidad, en los momentos difíciles del ser humano, amén. Para el salvo, esto significa que las pruebas, el sufrimiento o las crisis que nosotros vemos, ¿cierto?, mundiales, no son el resultado del azar o un Dios que está ausente en todas estas cosas que suceden en el mundo. Incluso en las tinieblas o el mal, Dios siempre está ahí, en la desgracia. Dios siempre sigue estando en control absoluto y Él tiene la última palabra. Por eso decimos que Él es soberano. Amén. Él es un Dios justo, Él es el Redentor, el Salvador, ¿cierto? Y, y cuando hemos leído este versículo de Isaías, es cuando busca que Israel reconociera que Dios era quien traía las consecuencias de sus acciones. Porque sabemos todos, amados, que a través de la Biblia, que el pueblo de Israel fue exiliado, ¿cierto? Y nosotros conocemos que nuestro Dios, al mismo tiempo, es el único capaz de restaurar y traer salvación.
Ciro era un hombre, un instrumento de Dios. Amén. Esta palabra es una palabra profética de Isaías, y se dio sobre el caso de Ciro, ¿cierto? Lo que tenía que hacer Ciro para poder sacar de la esclavitud, ¿cierto? De Babilonia al pueblo de Israel. Entonces, vamos a comenzar del principio. Amén. Bueno, como le decía, y en este contexto, amado, nosotros vemos que este capítulo de Isaías 45 se dirige al rey Ciro de Persia. Dios usa, amados hermanos, utiliza el paralelismo opuesto. ¿Qué es el paralelismo opuesto? Es la luz y las tinieblas, el bienestar y el mal. Y es para declarar su soberanía absoluta, como le estaba diciendo. En la cultura persa de la época se creía que habían dos dioses distintos, uno del bien y otro del mal. Pero Dios aclara que Él es el único creador soberano del universo. Entonces, cuando se habla, la Biblia está hablando aquí en Isaías sobre el mal, en el hebreo original, usualmente es la palabra ra. El término no se refiere a maldad moral o pecado. En el contexto hebreo, esta palabra mal traduce a calamidad, adversidad, desastre, juicio divino. Entonces, Dios, amado, lo que nosotros tenemos que entender, que Dios no es el autor de la maldad. Dios, porque muchas personas dicen que Dios creó el mal, pero tenemos que entender el contexto, tenemos que entender lo que significa mal, ¿cierto? Para poder entender. Dios no es el autor de la maldad, pero sí nosotros lo que tenemos que entender, que permite o envía juicios y aflicciones como consecuencia de la desobediencia o como parte de su plan providencial. Entonces vemos, amados, que para comprender el control y la naturaleza de Dios sobre la creación, debemos leer textos que son complementarios para poder entender la naturaleza de Dios. De Dios viene la soberanía y el bien. O sea, ese es realmente la naturaleza de Dios, el bien. El Salmo 5.4 dice categóricamente, este es el salmista David, ¿cierto? Categóricamente, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dios no se complace en la maldad. El mal no habita contigo. Amado, Dios no desea la iniquidad, ¿cierto? No desea la iniquidad de nadie. El único propósito de Dios es salvar al hombre de sus pecados. Ese es el propósito. Y cuando hay juicio, de Dios, es por la desobediencia del hombre. Entonces,
Nosotros entendemos, amado, la santidad de Dios, porque Dios es santo. Dios es santo. Conocemos la pureza y la moral de Dios. Entonces, el Salmo 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad y el mal no habita contigo. Entonces, ¿qué es lo que habla el texto? ¿Cierto? El texto expone que la naturaleza de Dios es diametralmente opuesta al pecado, estableciendo que el mal y la maldad no tienen cabida, comunión, ¿cierto? En él, ni permanencia en su presencia soberana. Él no se complace de la maldad. Entonces, Dios tiene una separación absoluta del mal. Él no aprueba la injusticia, ni puede coexistir con ella. Porque Dios a nosotros, amados, ¿cierto? Nos ha justificado, nos ha salvado y nos ha hecho un bien. Entonces, cuando nosotros entendemos el carácter de Dios, podemos comprender que el pecado, amado, es una afrenta directa a su carácter, porque su carácter, el carácter de Dios es un carácter inmutable. O sea, la soberanía de Dios está anclada en el bien. O sea, está sujeta al bien. Y esto cuando Él está sujeto, cuando Dios está sujeto al bien, esto significa que sus juicios y mandamientos siempre están alineados con la justicia perfecta. Él es justo. Entonces, Dios, amado, al no tolerar la maldad, la Escritura advierte que los impíos, ¿cierto? Mentirosos, engañadores, no pueden habitar junto a Él ni permanecer en su favor. Esa es la consecuencia, es la consecuencia, amado, de la desobediencia del ser humano. Entonces, todo lo bueno y perfecto proviene de Dios, es inmutable. Santiago 1:17 aclara que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios, amados, es inmutable. Dios, como dice Santiago, es la fuente inagotable de todo lo bueno y que su carácter es absolutamente inmutable. La palabra inmutable es que Dios nunca cambia. Él nunca cambia, sin importar las dificultades que puedan haber, ¿cierto? Él no cambia, Él es bueno, no se contradice. Él no deja de ser bondadoso, Él siempre tiene misericordia. Por eso la palabra nos enseña que toda buena dádiva y todo don perfecto, o sea, todo lo bueno, toda la buena dádiva es todo lo bueno. Todo don perfecto, útil, perfecto, eso proviene exclusivamente de Dios. No existe el bien genuino fuera de su voluntad. El bien está en la voluntad de Dios, que Él dice también en su palabra, que dice que el Padre de las luces, o sea, el Padre de las luces se refiere al creador de los cuerpos celestes. Él creó, amados hermanos, el sol, Él creó la luna y las estrellas. Él es la fuente de toda verdad, Él es la fuente de la pureza y el conocimiento. El Padre de las luces, que no hay mudanza ni sombra de variación. Esos son los atributos de Dios, la inmutabilidad. Él es inmutable, no cambia, siempre va a ser Dios. El hombre es el que cambia. A diferencia, amados, de las luces físicas que nosotros vemos, ¿cierto? Proyectan sombra o cambian de posición. Pero Dios no sufre alteraciones ni altibajo, porque Él es el Padre de las luces. Esa es la bondad de Dios. La bondad de Dios, ¿cierto? Para hacer entender, ¿cierto? A Ciro
que él quería, ¿cierto?, libertar a los cautivos que estaban en Babilonia, el pueblo de Israel. El libro de Lamentaciones, amados, dice en el capítulo 3, versículo 38, se alinea con el concepto de Isaías, que dice: de la boca del Altísimo nos sale lo malo y lo bueno. Aquí nosotros vemos una pregunta retórica, es una pregunta: de la boca del Altísimo nos sale lo malo y lo bueno. Entonces, el profeta Jeremías, al presenciar la destrucción de Jerusalén por los babilonios, reconoce que el sufrimiento masivo no es un accidente ni una obra de azar. Lo que el versículo de Lamentación enseña, que las tragedias también cumplen un propósito dentro del plan divino. A menudo, ¿cierto?, como disciplina o consecuencia de la desobediencia, con lo que le dije hace poco, ¿cierto? Y llama al hombre a reflexionar sobre sus acciones en lugar de quejarse contra Dios. Pero Dios siempre, ¿cierto?, está su justicia, está la dualidad y el control y el propósito. ¿Qué es esta palabra dualidad? Entendámosla, hermano. ¿Qué es la palabra dualidad? La dualidad de Dios es el concepto que plantea que la divinidad abarca dos naturalezas o fuerzas opuestas, pero complementarias. A lo largo de la historia ha servido para explicar la coexistencia de la luz y la oscuridad, lo tangible y lo intangible, o el bien y el mal. Entonces nosotros vemos en Lamentaciones e Isaías, habla que ambos textos es que nada ocurre fuera del conocimiento y la autorización de Dios. O sea, en otras palabras, Él tiene el control de todas las cosas. Dios utiliza estas circunstancias, Él utiliza, amados, los tiempos, porque son los tiempos de Dios, siempre está ahí, sea como sea. Ahí está Dios en la dificultad para cumplir, ¿cierto?, sus propósitos justos. Aunque muchas veces, amados hermanos, los seres humanos ejercen su libre albedrío para hacer el mal. Pero Dios disciplina a las naciones o para también probar la fe de los salvos. Amados hermanos, vemos nosotros textos que eximen a Dios de la maldad moral. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, porque Él es luz, amado. Y dice: y no hay ninguna tiniebla en Él. 1 Juan 1:5. No hay tiniebla en el Señor. Entonces, Ciro era un instrumento de Dios. Lo que le decía Dios a Ciro en Isaías 45:2: yo iré delante de ti, nivelando las colinas, haciendo añicos las puertas de bronce, destrozando los barrotes de hierro. Entonces vemos, amados, que el significado principal es una promesa de soberanía, de protección, de victoria de parte de Dios, donde Dios va a garantizar eliminar cualquier obstáculo o enemigo, ¿cierto? En este caso de Ciro, que era un instrumento de Dios para libertar al pueblo de Israel. Amados hermanos, qué hermoso es esto, qué hermoso entender las cosas, ¿cierto?, claramente de las Escrituras. Ciro, en Isaías 45:2 dice: yo iré delante de ti nivelando las colinas. Isaías también tiene simbología: nivelar las colinas, allanar el camino, allanar el camino. O sea, nuestras palabras, quitando las dificultades geográficas,
quitando las dificultades políticas, ¿cierto?, de aquel tiempo, para que el avance no se detenga. Y cuando dice haciendo añicos las puertas de bronce, destrozando los barrotes de hierro, en la antigüedad, amados hermanos, estas puertas representaban la máxima seguridad, el poder militar, la autoridad de una ciudad que era fortificada. Pero Dios promete hacerlas añicos. Y cuando habla de esto de hacerlas añicos, simboliza que no hay una defensa humana, ¿cierto?, contra el poderío de Dios. No hay defensa humana o fortaleza o enemigo lo suficiente poderoso que pueda detener el propósito de Dios. No hay nada. Si nosotros lo aplicamos esto a nuestra vida, para los salvos, ¿cierto? Es entender que Él va delante de nosotros. Él va allanando el camino. Gloria a Dios. Él va quitando todas las dificultades. Amados. Y cuando dice que esa seguridad que aparentemente tiene el enemigo, ¿cierto? Él dice que todo eso lo va a hacer añicos. Y esto nos da confianza, amado. Nos da confianza. Y alabados al Señor. Baruch Hashem Adonai, dicen los judíos, alabemos al Señor por eso. Tenemos confianza en los problemas que muchas veces parecen imposibles de superar. Y esos problemas que son imposibles muchas veces son los gigantes, las barreras de hierro. Pero lo que nosotros tenemos que entender, que Dios va al frente, abriendo camino donde humanamente no los hay. Él es el que va delante de nosotros, ¿cierto? Y esta era la promesa de Dios para Ciro, ¿cierto? Le hace una pregunta retórica Dios y le dice, ¿quién ha levantado del este a uno que es justo y no lo ha llamado para estar a su servicio? Amados, la promesa de Dios a Ciro dice, ¿quién ha incitado a ese rey del oriente? Este rey del oriente es Ciro, amado, el grande, el emperador de Persia. Y el propósito de Dios. Isaías describe cómo Dios levantó a Ciro llamándolo para cumplir su designio de justicia. Así como Él también a nosotros también nos llama, ¿cierto?, a cumplir la misión de Dios, evangelizar, predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos, amados, cumplimientos proféticos. Ciro conquistó vastos territorios, incluyendo el imperio babilónico, permitiendo posteriormente que el pueblo de Israel fuera libertado de su exilio y regresara a Jerusalén. O sea, los sacó de la cautividad. Y este mensaje central, enfatiza la soberanía de Dios. Dios es soberano. Cumple lo que Él dice, su promesa. La soberanía de Dios es que el Señor, no los ídolos falsos de las naciones, sino que es Dios el que tiene la soberanía. Dios es el que controla la historia y es el que otorga victorias militares y dirige el destino de los reyes y de los imperios. Amados hermanos, Dios a nosotros nos da consuelo en medio de la adversidad. Isaías 45:7 dice, yo soy Él, el que formó la luz, yo creo las tinieblas, yo hago el bienestar, no creo el mal, yo Yahweh hago estas cosas. Entonces, para el salvo, amado,
para el que es salvo. Esto significa que las pruebas y el sufrimiento, las crisis que muchas veces nosotros vemos en la vida del ser humano, o las crisis mundiales, no son resultados del azar o de un Dios ausente. Dios está presente en todo momento, incluso en las tinieblas o en el mal. Él está presente en la desgracia y Dios sigue estando en control absoluto y Él es el que tiene la última palabra. Él es un Dios justo y redentor, amados. Amados, tenemos un tiempo de adorar a Dios. Él es un Dios justo y redentor. Quizás puede que estés pasando algún problema, alguna situación, pero Dios te puede dar la salvación. Él está haciendo las cosas. Él tiene el control. Así como nosotros vemos que Dios, como un justo redentor, busca que Israel reconociera a Dios, igual nosotros podemos reconocer a Dios en este momento, que Él es el Todopoderoso, Él es el soberano. Él es capaz, amado, de restaurar. Él es capaz de traer salvación para el ser humano. Si tú tienes alguna petición en esta noche, adoremos al Señor. Adoremos a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Gracias por este tiempo que hemos tenido de adorarte, de glorificarte, exaltarte, exaltar tu nombre, Dios. Tú eres todopoderoso. Tú eres omnisciente, omnipresente. Tu carácter, tu naturaleza es buena, Dios. Creemos, Señor, que tú tienes el control de aquellos que están escuchando. Espíritu Santo, asiste a aquellos que están viviendo problemas, crisis, cualquier momento. Ellos no entienden. Tócales su vida, su corazón, sabiendo que tú puedes restaurarlos en esta noche. En esta noche, Señor, te pido, Señor, que tu Espíritu los asista. Inscríbelos en el libro de la vida, aquellos que claman por su salvación, para que ellos puedan ser tus hijos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Perdona los pecados y no los dejes caer en la tentación, mas líbralos del mal. Amén y amén. Amados hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido de adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y nos estaríamos, ¿cierto?, viendo, ¿cierto?, el próximo lunes a la misma hora, a las 8, y estamos en YouTube, es cierto, el poder de la palabra, 7246. Ahí también sean ustedes muy bienvenidos. Y que esta semana, amados hermanos, sea muy bendecida en sus vidas, ¿cierto? Muchas bendiciones en esta semana y la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén. Dios les bendiga grandemente. Amén.